Si usted se encuentra en oraciones, tiene una vida de ayuno, tiene una vida de comunión con Dios, si usted tiene una vida que está siempre conectado con el Creador, agarradito de su mano, la pregunta es, y le voy a pedir a mi hermana Mayra que nos conteste esta pregunta, y usted que nos está escuchando, contéstela ahí en su mente, en su corazón. La pregunta es, si usted tiene una vida así, ¿será que el enemigo pueda tocarlo? Si nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, practicando y haciendo todas estas prácticas que anteriormente mencionó, Él solamente que Dios le dé el permiso. Si Dios le da el permiso, ¿verdad?, lo puede hacer. Mientras tanto, Él no nos puede tocar si Dios no le ha dado el permiso, porque Él tiene que pedirle permiso a Dios para hacer las cosas que quiere hacer en los hijos de Dios, en los que están obedeciendo su palabra. Bien, muchísimas gracias, hermana Mayra, por su respuesta. Y no sé, ¿verdad?, usted que se ha respondido en su corazón, en su mente. Sí, es verdad que estamos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial cuando vivimos una vida así, pero estamos también bajo su voluntad. Es lo que Dios desea, es lo que Dios permite en nuestra vida. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor: el Señor le dijo a Satanás: puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job, pero a él mismo no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Amén. Hermanos, muchos creyentes dicen: el enemigo no me puede tocar porque estoy bajo la cobertura de Dios. Y esa es mi fe, dicen muchos. Esa es mi fe, que el enemigo no los puede tocar en absoluto. Sin embargo, nosotros vemos en la Escritura que había un hombre justo. Había un hombre allá en la tierra de Ur, dice la Escritura, donde vivía este hombre llamado Job, temeroso de Dios, apartado del mal, justo. Sin embargo, el enemigo logró tocar sus bienes, tocó sus hijos, tocó su carne con una enfermedad que le vino a este hombre. Eso pasó con este varón. Y cuando las personas dicen: el enemigo no me puede tocar a mí porque yo estoy bajo la cobertura de Dios, eso es verdad, pero es una verdad incompleta, porque el enemigo no puede tocar a nadie sin el permiso de Dios. Pero cuando Dios lo permite, no es para destrucción de la persona, de su hijo, sino para propósito. Esos propósitos santos que el Señor tiene para nosotros. La fe, mis hermanos, no es decir: eso nunca me va a pasar. La fe no es eso, sino decir: pase lo que pase, Dios sigue siendo mi protector. Pase lo que pase, Dios está ahí pendiente de mí. Dios me cuida. Eso es fe. No podemos decir que el enemigo nunca nos puede tocar, porque si Dios lo permite para un propósito, como el propósito que tenía con Job, el enemigo lo va a hacer. El caso de Job, podemos ver que fue una prueba con límites. Dios limitó a Satanás. Dios limitó al enemigo. Job era justo. Dice la Escritura, estaba bajo la cobertura de nuestro Señor. Job temía a Dios, tenía ese temor, esa reverencia al Señor. Y aún así Dios permitió la prueba. Perdió los bienes, perdió hijos, perdió salud, pero Satanás no hizo lo que quiso. Hizo solamente lo que Dios le permitió. Así pasa. El enemigo puede tocar tu vida aunque tú estés bajo la cobertura del Señor, pero lo importante es que Él va a tocar hasta donde Dios se lo permita. La cobertura de Dios no significa ausencia de lucha, sino límites al enemigo. Escuche bien,
usted y yo podemos estar bajo la cobertura de Dios. Pero estar bajo la cobertura de Dios significa que el enemigo está limitado para conmigo. Él tiene límites. No puede hacer ni deshacer con usted. No puede hacer ni deshacer conmigo. Tiene límites. Eso significa estar bajo la cobertura de Dios. El apóstol Pedro fue probado para ser afirmado. Y ese era el propósito de Dios, que afirmara su fe. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dice la escritura: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tu hermano a ser fuertes. Amén. Satanás, le dice Jesús a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Jesús no dijo Satanás no puede tocarte, sino yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuándo? En ese momento del zarandeo, en ese momento que a Satanás se le había permitido tocar a Pedro y zarandearlo. Pedro fue probado. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús, lloró, se humilló, fue restaurado. Después de todo esto fue restaurado. La prueba no destruyó su fe. Lo que pasó fue que la fortaleció. Ese era el propósito del Señor. Y cuando nosotros atravesamos el fuego de pruebas, cuando el Señor le permite al enemigo hacer algo con nosotros, se lo permite para el bien tuyo. Otro varón que vemos en la escritura es al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una aflicción permitida para humillación. Busca en Pablo que se humille a Dios. Recordemos que Pablo era perseguidor de la iglesia. El Señor quiere que él se humille. Y por esa razón viene la prueba de aflicción a este hombre. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice la escritura: No quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme, para que no vuelva demasiado orgulloso. Amén. Dice el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás fue enviado para que me torture, para que me abofetee. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Para qué? Para que Pablo no se enalteciera, para que no hubiera ese orgullo en él. Y muchas veces el Señor permite situaciones difíciles en nuestra vida para quitar ese orgullo que hay en nosotros. Porque muchas veces nosotros somos orgullosos. El orgulloso no admite consejos. El orgulloso no admite corrección. El orgulloso así es. El orgulloso así actúa. A veces Dios permite ataques para guardarnos del orgullo. De ese orgullo que muchas veces como cristianos tenemos también. Otro hombre que fue probado fue David. David fue perseguido pero no abandonado. David fue ungido rey, recordemos. El Señor lo unge como rey. Pero pasó años huyendo de Saúl. Para poder llegar a ese reinado, primero tuvo que huir de este hombre. Y dice la escritura en el Salmo 34, en el versículo 19. Dice, si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Amén. Amén. Cuando tú vives bajo la cobertura de Dios y vives tu vida como un justo, como una justa, pues el salmista David escribió esto, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Eso significa estar bajo la cobertura del Señor. No es que no vas a tener aflicciones, no es que no vas a tener pruebas, no es que no vas a tener problemas. Significa
que vas a pasar por ello, pero de todas, vas a salir librado por la mano poderosa del Señor. Y acá dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. No dice ninguna aflicción, dice muchas son las aflicciones del justo, pero Dios libra. Y vemos a Jesús mismo fue tentado. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1 dice la escritura: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Amén. Amén. Mi hermano, ¿te das cuenta que el mismo Jesús fue llevado por el Espíritu? El mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, dice la Escritura. El mismo Espíritu se encargó de llevar al Señor Jesús en su humanidad para ser probado. Si Jesús fue probado, ¿por qué nosotros no? ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por pruebas? ¿Debemos tener fe nosotros? Claro que sí, debemos tener fe, pero debemos entender también lo que significa estar bajo la cobertura de Dios. No significa que nada va a llegar a tu vida. La diferencia es que no estamos solos en la prueba. Él venció para enseñarnos a vencer. El Señor Jesús venció en la cruz del Calvario. Estar bajo la cobertura no significa no tener luchas, no tener ataques, no tener pruebas. Estar bajo la cobertura del Señor significa que el enemigo tiene límites, que Dios tiene el control, que la prueba tiene propósito, que el final es victoria para nosotros, sus hijos. Eso significa estar bajo la cobertura de Dios. Esto es como un niño que camina con su padre por un camino oscuro. Hay perros bravos allí detrás de una reja. El niño tiene miedo, pero el padre lo toma de la mano y el niño no dice: los perros no existen. El niño no dice eso, sino: estoy seguro porque mi papá está conmigo. Eso es fe verdadera. Hermanos, el enemigo existe, las pruebas existen para el cristiano, para la cristiana existen las pruebas. Vamos a pasar por pruebas, pero la fe verdadera es: no estamos solos. El Señor está con nosotros allí en medio de las pruebas. Yo no sé qué pruebas puedes estar atravesando tú hoy día. Quizá alguna enfermedad, quizá alguna situación económica dura que estás atravesando. Quizá tus hijos están rebeldes, se han ido a la droga, al alcohol, a la vagancia, se han ido de tu casa. Quizá tu matrimonio se ha desbaratado, tu esposo se ha retirado de ti y te ha dejado sola. No sé qué lucha puedes estar atravesando, pero quiero que recuerdes que estar bajo la cobertura del Señor es que no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Y de todas esas luchas, de todas ellas, el Señor te librará. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová, dice el salmista. Así que, mis hermanos, la Escritura dice en el Salmo 23, versículo 4: Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú, Señor, estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Amén. Amén. Quiero que note que el salmista no dice que no hay valle, sino que Dios está conmigo en el valle. Dios permite pruebas para madurarnos, para humillarnos, para enseñarnos dependencia, para mostrar su poder, para prepararnos como un testimonio vivo para los demás. Así que nosotros no predicamos un Dios que evita toda batalla. Predicamos un Dios que gobierna todas esas batallas. Amén. No predicamos ausencia de ataques. Predicamos presencia de Dios en medio de esos ataques. Confía en el Señor. Podemos estar pasando por el valle de muerte, pero no temamos, porque el Señor no nos deja, no nos abandona.
ahí está con nosotros y de todas esas luchas Él nos librará, como lo dijo el salmista.